¿Qué tal? Buenas noches. El próximo jueves a las 12 de la noche arrancará la campaña para las elecciones municipales de este 2015 y en Onda Luz Televisión seguimos empeñados en que ustedes vayan conociendo a los candidatos de las distintas formaciones políticas con opciones a obtener representación en el Ayuntamiento de Sevilla. Y esta noche es el turno del candidato de Ciudadanos, el partido que tiene por bandera la regeneración y situar al ciudadano, propiamente dicho, en el centro de la actividad política. Él es ceutí de nacimiento y sevillano de adopción. Es licenciado en Derecho, tiene 45 años, casado, 3 niños y es jefe de servicio en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos, más conocido como el SERCLA. Es decir, que a él esto del consenso y del diálogo le va. Javier Millán, buenas noches, bienvenido a Onda Luz. ¿Qué tal? Buenas noches, María Luisa. Javier, yo le preguntaría de entrada cómo lo lleva. ¿Cómo lleva esto de la precampaña, de ser ya el candidato oficial, de ir conociendo todos los rincones de Sevilla? Pero me gustaría conocer, antes de nada, más que cómo lo lleva usted, cómo lo está llevando la familia, que al final es la que más cede en todo esto. La familia es un aliado fundamental en esta tarea, en este reto apasionante. De hecho, yo no estaría aquí sin mi familia, en especial sin mi mujer, no hubiera dado su consentimiento a este cambio de vida. No voy a ocultarle que implica un trastoque en nuestra vida cotidiana. Pero lo llevamos bien. Afortunadamente estamos preparados, somos conscientes que nuestro orden habitual va a verse alterado, pero estamos preparados. Mis niños están muy ilusionados también, lo comparten en el colegio. Y nuestro entorno, en general, todo nuestro entorno, está apoyándonos. Llegan ustedes al arranque de campaña subidos en una ola de viento a favor que les sitúa como la tercera fuerza política a nivel nacional, por delante incluso ya de Podemos, el partido más transparente en el último análisis de Transparencia Internacional y con el líder nacional quizás con mayor credibilidad y valoración. En el caso de Sevilla es usted el segundo líder más valorado, aunque ninguno obtiene el 5, también hay que decirlo. ¿Para usted esto más un factor de presión o de fuerza para seguir adelante? A mí todo esto me supone un compendio de ilusión y de responsabilidad. Yo cuando he leído que soy el más valorado entre los jóvenes de Sevilla, no oculto que para mí es una enorme satisfacción. Soy consciente que soy muy desconocido para el gran público, pero no lo interpreto como un hándicap, más bien considero que es un valor. Creo que el sevillano en general está deseando que llegue alguien nuevo, alguien honesto, simplemente competente, y yo creo que Ciudadanos en general, en España, está dando respuesta a una necesidad que hay, porque los españoles están huérfanos políticamente desde hace un tiempo. El bipartidismo está muerto, está caduco, y Ciudadanos está dando pie a que se replantee la política, porque estamos considerando las necesidades de los verdaderos protagonistas, que son los ciudadanos, y estamos dando respuesta a temas económicos, a temas laborales, a temas sociales. Nos están quizá criticando, por un lado, que somos marca blanca de PP, por otro lado, que somos marca blanca del PSOE, por otro lado, que no tenemos programa, pero lo cierto es que la agenda política en este país la está marcando Ciudadanos con sus propuestas. Y en Sevilla tenemos la voluntad de ser un proyecto político innovador, pero muy sensato, y me repiten continuamente cuál es mi promesa, qué es lo que voy a hacer muy concretamente, y yo siempre respondo que estamos con un programa muy centrado, pero sobre todo lo que queremos es que lo que digamos lo cumplamos, porque está todo el mundo muy cansado de que lo defrauden, de que lo engañen. Y yo me he metido en la política para intentar cambiarla, pero no estoy dispuesto a engañar a nadie. Y decía usted hace unos meses, cuando se presentaba públicamente ya como el candidato de Ciudadanos en Sevilla, que lo que había que hacer era escuchar mucho a los ciudadanos, para que no ocurra esta desafección que tenemos actualmente. De todo lo que usted ha podido escuchar, ver, conocer en estos pocos meses o pocas semanas, ¿qué conclusión principal extrae de Sevilla y de los sevillanos?
Los sevillanos están muy cansados de presión fiscal y de burocracia. Y además consideran que Zoido ha incumplido muy gravemente como alcalde la inmensa mayoría de las promesas. El actual alcalde prometió, yo digo que prometió todo a todos, y hay muchísimas zonas de Sevilla que están abandonadas. Hay gran cantidad de vecinos que no quieren oír hablar del alcalde actual simplemente porque los ha defraudado. Es un sentir general que en Sevilla, en España en general, pero en Sevilla en particular, se pagan muchos impuestos y que el ayuntamiento tiene un afán recaudatorio exacerbado. Lo estamos viendo con la zona azul y además el nivel de carga fiscal, de esfuerzo fiscal que cada sevillano hace en esta ciudad comparativamente con otras es superior, aunque la propaganda oficial nos diga que nos han bajado los impuestos, es obvio que en Sevilla la presión fiscal en esta legislatura se ha incrementado y además no se ha conseguido aliviar el nivel de burocracia, de trámite que tiene que sufrir cualquier autónomo, cualquier emprendedor, cualquier ciudadano que se acerca a la administración. En el caso de Ciudadanos Sevilla, señor Millán, con apenas 500 afiliados, simpatizantes, muchos más, lograron ustedes 42.000 votos en la capital en las pasadas autonómicas, y eso a pesar de que muchos echaron de menos un programa con medidas muy concretas para Andalucía. Parecía que estaba muy lleno de medidas muy generales, sobre todo decisiones que se tendrían que tomar desde el Congreso, desde Madrid. En las municipales el votante suele ser más exigente en esto, quiere ver un modelo de ciudad concreto. ¿Lo tienen ya cerrado? ¿Tiene ya el programa? El programa está cerrado, el programa se va a presentar mañana. Nuestro modelo de ciudad es una ciudad que tenga una administración abierta, transparente, limpia y al servicio del ciudadano. Y sobre todo la movilidad debe estar también, debe tener en consideración las necesidades del peatón, del ciclista, de todos los vehículos, pero en general debe haber una programación estratégica. Nuestro modelo de ciudad es una ciudad innovadora, que apueste por la tecnología, que apueste por el emprendimiento, que apueste por los autónomos, que apueste por el comercio de proximidad, que apueste por la reactivación económica, que apueste porque Sevilla sea atractiva para los inversores nacionales o extranjeros y sobre todo... ¿No lo es actualmente? Actualmente Sevilla no es atractiva porque aquí en Sevilla desgraciadamente tenemos una inmensa cantidad de talento, tenemos muchísima creatividad, tenemos las mejores condiciones climáticas, estamos ubicados geográficamente muy bien, pero aquí cualquier inversor extranjero se encuentra con muchísimas trabas del ayuntamiento, trabas en competencias que son compartidas con otras administraciones. En ese terreno tenemos que ganar muchísimo. Ciudadanos apuesta por la cooperación institucional, apuesta por el diálogo, apuesta por dejar atrás el partidismo, el interés partidario y por aunar esfuerzos, por poner de acuerdo a todas las administraciones, sean del signo que sean, para que apuesten efectivamente por un proyecto que cree empleo. Lógicamente, no por cualquiera que venga vendiendo humo. Debe haber ciertas garantías, pero debe visualizarse que en Sevilla es fácil instalarse, que los terrenos públicos tienen como prioridad la creación de empleo, de infraestructuras adecuadas para empresas que puedan establecerse. Nosotros tenemos que facilitar desde lo público, tenemos que facilitar la creación de clústeres empresariales, tenemos que poner en valor los parques empresariales que tenemos en la ciudad, no solo urbanizándolas, sino además prestando una serie de servicios con colaboración público-privada, que es un tema muy importante. Nosotros apostamos porque el sector privado colabore con lo público en incentivar la creación de empleo y de riqueza. Prometió usted un programa atractivo y realista. ¿Qué tiene de cada aspecto ese programa que presenta mañana? Es atractivo porque consideramos que es diferente. No es un programa típico en el que se enumeran miles y miles de promesas para cada uno de los barrios. Es un programa que tiene varias ideas fuerza
y de ahí van descendiendo proyectos o propuestas concretas, y es también sensato, realista, porque, le pongo un ejemplo, nosotros en nuestro programa no prometemos que se va a construir la línea 2, 3, 4 o 5 de metro. Hacemos alusión a que el metro es una prioridad para esta ciudad, a que la movilidad sostenible de Sevilla implica el contar con una red de metro, pero lo que nosotros nos comprometemos es a impulsar desde el ayuntamiento la cooperación entre las instituciones y sobre todo para que todas las entidades afectadas fijen un proyecto concreto con una planificación de tiempo y una previsión presupuestaria para que los sevillanos sepan cómo, cuándo, para qué se van a construir esas líneas de metro, y sobre todo que sepan que el dinero público es sagrado. Es decir, un principio básico para ciudadanos es que los políticos tienen que rendir cuentas. Decimos una frase muy gráfica: los jefes son los ciudadanos, los políticos son los mandados, para entendernos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que implicar a todo el mundo en esta nueva cultura política. Y muchas de las necesidades de Sevilla, usted señalaba el metro, pero hay muchas más, no dependen solo y exclusivamente de la voluntad del ayuntamiento. ¿Usted teme que las dificultades que está habiendo en el diálogo entre el partido, y hablo a nivel andaluz, en la constitución del gobierno andaluz, pueda luego afectar a lo que pudieran ser unas posibles relaciones de diálogo para sacar proyectos adelante entre el ayuntamiento y la Junta, si es que al final la Junta tiene un gobierno, por ejemplo, socialista? Bueno, yo estoy convencido que hemos entrado en un nuevo ciclo político. La Junta... Porque yo creo que los ciudadanos no terminan de entender por qué obstaculizar la formación de un gobierno o de alguien que ha ganado, al fin y al cabo. Bueno, en el caso concreto del Parlamento de Andalucía es obvio que hay una fuerza mayoritaria, que es la que ha ganado las elecciones, y actualmente estamos en un proceso en que hay una candidata de esta fuerza política que está solicitando la confianza de la Cámara, está solicitando en trámite de investidura. Como le decía, consideramos que estamos en un nuevo ciclo político. Nosotros mantenemos que lo fundamental son las propuestas, lo fundamental es darle solución a los problemas del ciudadano, y nosotros siempre consideramos que se tiene que acabar el sectarismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los partidos políticos deben dialogar, deben ponerse de acuerdo sobre qué cosas hacer. Nosotros siempre consideramos que en el Ayuntamiento de Sevilla es previsible que no haya mayoría absoluta, afortunadamente, diría yo, porque es muy bueno que haya diálogo, que haya equilibrio, que haya intercambio de opiniones y que además, fruto de ese diálogo, se rija la vida política por el sentido común. Yo creo que se ha acabado la época de los rodillos y las dos grandes fuerzas políticas tradicionales en este país deben asumir que la realidad es otra. Yo creo que estamos entrando en una fase en la que va a haber 4 grandes fuerzas políticas y en ocasiones estaremos de acuerdo en apoyarnos en alguna, en otras nos apoyaremos en otra fuerza política, pero lo fundamental es que Ciudadanos es una fuerza central que sale a ganar en estas próximas elecciones y que consideramos que tenemos el sentido común, la sensibilidad social también suficiente como para cambiar la política de esta ciudad. Yo diría que a este gobierno municipal le ha faltado sensibilidad social. En estas últimas fechas estoy recorriendo muchas zonas de la ciudad y estoy percibiendo que los servicios sociales del ayuntamiento han sufrido un recorte enorme a costa de personas, y la nueva política implica que las personas tienen que estar por encima de la política. Yo diría que es lamentable que el Ayuntamiento de Sevilla actualmente gaste casi 3 millones de euros al año en personal de confianza, en personal de partido, de personas que son de carné, que se dice en la calle, 2,6 millones de euros al año, y sin embargo se hayan recortado los servicios sociales.
Claro, pero luego viene la batalla de son acciones que no le corresponden al ayuntamiento, estamos esperando que la Junta envíe el dinero, no nos envía el dinero, no tenemos fondos para nosotros hacerlo por nuestra cuenta. Bueno, yo creo... ¿Todas esas explicaciones se las cree, no se las cree? Me da muchísima pena. Me da pena que el politiqueo, yo lo llamo politiqueo, la vieja política, no repare en que hay personas... El otro día estuve en el Polígono Norte, en la sede de una asociación que hace una labor encomiable de ayuda a drogodependientes y a familias en general en exclusión, y me comentaban que por eso que a lo que se refería ahora, esa pelea política entre unos y otros, habían cortado las subvenciones, habían cortado los programas y durante 3-4 meses no se había atendido a esas personas por un tema de ganar un rédito político. A mí eso me parece lamentable. Yo creo que Ciudadanos está aquí, precisamente, entre otros objetivos, yo personalmente me lo marco, para superar esa miseria política y para poner a las personas en el centro de nuestra actuación. Y de ese modo, yo creo que una inmensa mayoría de sevillanos está muy interesado por saber medidas un poco más concretas, referentes, por ejemplo, al empleo. Se habla de generar esas facilidades al inversor, a los autónomos, al que quiera abrir una empresa, pero aquellos que están esperando un empleo por cuenta ajena, que no tienen posibilidades a lo mejor de emprender o de establecerse por su cuenta, ¿qué pasa? Son muchos los desempleados actualmente, más de 86.000. Sí, lamentablemente en esta legislatura ha aumentado el desempleo, pese a que el señor Zoido prometió que era el alcalde del empleo. Nosotros apostamos por rebajas fiscales. Creemos que es muy factible el ofrecer bonificaciones fiscales, exenciones a determinadas personas que empiezan la actividad y también a empresas que contratan, hacen nuevas contrataciones. Tenemos una idea fundamental, que es un proyecto nacional, que es el contrato único, es decir, el contrato que rompe esa barrera entre lo temporal y los contratos indefinidos. Estamos convencidos que ese contrato único, que implica una indemnización creciente en el despido, va a generar empleo, porque nosotros, nuestra política es, frente a la del Partido Popular, que es una reforma laboral que tocaba el despido, que facilitaba el despido, nosotros apostamos por facilitar la contratación. Para que haya contratación, las empresas tienen que tener facilidades. ¿Y cómo tienen facilidades? Pues tienen facilidades aliviando la burocracia y rebajando la presión fiscal a través de exenciones y de bonificaciones fiscales. Y sobre todo apostamos por este contrato único que va a implicar que muchos contratos temporales que se destruyen a lo largo del año, contratos que implican horas, días, en la medida en que la empresa perciba que tiene beneficios por una relación laboral indefinida, va a apostar, yo diría que el empresariado español se va a dar cuenta que es una medida en la buena línea y va a apostar por relaciones laborales indefinidas. Esas relaciones laborales indefinidas implican mayor consumo, mayor actividad, mayor economía de escala. Y estamos convencidos que en España en general, en Sevilla en particular, supondría una reactivación económica. En Sevilla en concreto, además, es muy importante que diversifiquemos la economía. No podemos estar poniendo todos los huevos en la cesta del turismo. Esta mañana me comentaban que Sevilla se ha convertido en una ciudad de los veladores. Bueno, la hostelería es muy importante, el turismo, yo diría que es un pulmón económico de esta ciudad, pero no podemos solo vivir de eso. Tenemos que apostar por la tecnología, por la innovación, tenemos que facilitar, le comentaba antes, lo de los clústeres empresariales, tenemos que implicar a la universidad con la empresa, tenemos que apostar como sectores como el aeronáutico o el de la impresión en 3D. En suma, tenemos que modernizar la economía de Sevilla. ¿Y qué hacemos? Hemos hablado de empleo, hemos hablado un poco de las políticas sociales, en movilidad, me hablaba del metro, de rescatar un poco esa ciudad también para los peatones. No sé si tiene en eso alguna medida estrella. Bueno, para nosotros es muy importante, hay una polémica vieja que es el carril bici. El carril bici hay que aumentar su extensión, hay que quitarlo, hay que conservarlo. Nosotros vamos a apostar por el carril bici, un plan integral
pero lo primero que vamos a hacer es conservar o mejorar lo que hay. Hay ciertos itinerarios en los que quizás hay que replantear cómo está y dónde está. Vamos a apostar por el transporte público. Reconozco que TUSAM ha tenido una mejora en la gestión, no me duele en prenda en reconocer cuando algo se ha hecho bien. Vamos a aumentar las líneas nocturnas, vamos a implementar líneas transversales, porque hay barrios que están muy mal comunicados entre sí. Vamos a implementar también aparcamientos en zonas tipo Charco La Pava, pero en diferentes zonas de la ciudad, con lanzaderas que comuniquen con el centro. En general, la bicicleta es muy importante en esta ciudad también, y vamos a desarrollar programas para el aumento de parking dirigido a motos. Todo eso es un plan integral, no son medidas aisladas, sobre todo obedece a un programa estratégico. ¿Para recuperar un centro fundamentalmente peatonal? No sé. El centro peatonal en sí mismo no está mal, implica una vida económica siempre que esté acompañada de otras medidas. Siempre que el transporte público funcione bien, siempre que sea muy fácil para cualquier persona que vive en la zona de Sevilla el llegar al centro en un transporte público barato. Es muy importante también la medida de la tarifa plana que vamos a proponer. Mientras más se use el transporte público, más barato será. Y es muy importante también, no quiero que se me escape, la derogación de la ampliación de la zona azul, porque es una medida que se ha adoptado sin consenso, de espaldas a los comerciantes, a los estudiantes, a los trabajadores. Y yo mantengo que la zona azul es una medida, hay que tenerla en cuenta para provocar la rotación de los vehículos, pero siempre obedeciendo a un previo diálogo, a unos planes. Y sobre todo hay que tener en cuenta que habrá momentos, zonas en que la zona azul sea correctamente aplicada y en otras no. ¿Por qué? Porque aquí estamos viviendo un afán recaudatorio desmedido, ¿no? Es evidente que hay zonas en las que están desiertas, no se aparca ya porque hay una zona azul, supuestamente para acabar con los gorrillas, cuando luego acaba el tramo horario tenemos a los gorrillas. Y además tenemos una aplicación informática que desde casa nos permite que nuestro vehículo esté eternamente aparcado, con lo cual a mí que me digan que es para la rotación o para solucionar el tema de los gorrillas no me convence, y sobre todo porque hay un descontento de muchos colectivos, de muchos trabajadores, por ejemplo del Hospital Virgen del Rocío, que hay 9.000 personas. El otro día hablaba con la presidenta de la Junta de Personal y me decía que estaban muy descontentos además por el trato que había obtenido del ayuntamiento, habían incluso discutido su representatividad. En fin, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, sobre todo hay que tener mucho diálogo y mucha participación ciudadana. Sería muy largo seguir ahondando en programas y en medidas concretas, pero un breve apunte en materia de vivienda, que parece que se nos ha olvidado y que la gente ya no se queda sin casa y que no es desahuciada. No es así, sigue pasando. Muy rápidamente, porque estamos agotando telegráficamente, Ciudadanos a nivel nacional apuesta por una ley de segunda oportunidad, y en concreto en Sevilla habría que hacer un inventario de todas las viviendas públicas que hay, porque creemos que están muy dispersas. Hay viviendas que tienen Visesa, otras que tienen la Gerencia de Urbanismo, otras que están en asuntos sociales. Hay que hacer un inventario y hay que hacer una doble apuesta por el alquiler y por la rehabilitación de las viviendas. Y por la puesta a disposición de los locales para aquellos que quieren encontrar un sitio que en el mercado privado les resulta inaccesible. Es muy, muy importante que el parque de locales que tiene el ayuntamiento, son locales públicos, debemos conseguir la máxima utilidad y ponerlas a disposición de todos aquellos colectivos, de todas aquellas asociaciones que nos presenten un proyecto viable. Es muy importante el concepto también de reporte, de evaluación del gasto. Todo el que traiga un proyecto, todo el que traiga una iniciativa, va a contar con nuestro apoyo. Siempre estará luego sujeto a un control, a un reporte y a una evaluación. La evaluación del gasto y la coordinación institucional, dos piezas básicas de nuestra gestión. Evaluación del gasto. ¿Tienen ustedes evaluado económicamente sus medidas? El ayuntamiento tiene 750
50 millones aproximadamente de presupuesto, y nosotros tenemos un programa económico que además ha estado avalado por un grupo de afiliados, simpatizantes, expertos en este ámbito, y por supuesto nuestras medidas están evaluadas. No proponemos nada que previamente no hayamos pensado qué coste tiene y de dónde podemos sacar. Es muy importante que pensemos que no por gastar más vamos a conseguir más cosas. Muchas veces el secreto está en la eficiencia del gasto, en replantearse la utilidad de lo que gastamos, para qué sirve. ¿Y no termina usted de creerse eso de que las cuentas del Ayuntamiento de Sevilla están saneadas? Le he leído ya varias declaraciones en las que lo pone en duda. No sé si porque tiene analistas que conocen realmente las cuentas de nuestro ayuntamiento o si llegan al gobierno pretenden auditar. No sé, ¿por qué no se lo termina de creer? Hombre, es evidente que cuando lleguemos al ayuntamiento habrá que hacer una evaluación de cómo están las cuentas. Lo fundamental es que este gobierno, el actual, el del señor Zoido, su único éxito que intenta vender al público es que ha cuadrado las cuentas. Yo diría que ha cortado la inversión, ha subido los impuestos, ha hecho un recorte en servicios sociales y ha hecho una operación financiera que le ha permitido salir al público y decir que está todo solucionado y que ya tenemos unas cuentas maravillosas. El Ayuntamiento de Sevilla tiene una deuda millonaria, la sigue teniendo. Han hecho una serie de operaciones para posponer, pero bueno, todos los sevillanos debemos y nuestros hijos seguirán debiendo. Y lo fundamental... Y a eso se añaden sentencias como la de las setas. Ahí va. Tenemos unas setas que nos iban a costar 50 millones, luego nos costaron 100 millones y ahora nos van a costar casi 140 millones. Tenemos una sentencia reciente que condena al ayuntamiento a pagar, al ayuntamiento con nuestro dinero a pagar 36 millones de euros. Es una burrada. Y lo peor es que esa sentencia condena en costas al ayuntamiento y en su contenido podemos apreciar que dice que el ayuntamiento no ha presentado informes contradictorios a la versión que daba la empresa demandante. Es decir, yo creo que ha habido una grave irresponsabilidad, ha habido dejación de funciones y eso le cuesta el dinero al sevillano, al contribuyente. Es decir, que el señor Zoido salga diciendo que ha cuadrado las cuentas, lo pongo en cuestión por todo lo que le he dicho antes y además añado que gracias a la gestión del señor Zoido también debemos 36 millones de euros. ¿Ha tenido usted la oportunidad de conocer precisamente al señor Zoido en feria? Vimos una imagen de un saludo. ¿Qué se dijeron? Pues la verdad que fue un saludo... ¿Y cómo fue el encuentro? Fue un saludo breve. Coincidimos en una recepción de un sindicato, en una caseta, igual que coincidí también con el candidato socialista. Y un tono cordial. Yo creo que él se sorprendió un poco al verme allí. Yo creo que en estos primeros tiempos de nuestra incursión política en la vida municipal, pues soy un perfecto desconocido y nos saludamos, quedamos. Él me comentó que todavía no lo conozco, que ya lo conoceré y yo le dije que encantado, que estamos aquí para hablar con todo el mundo y que yo creo que además estaremos obligados a hablar, el señor Zoido, el señor Espada, no sé si habrá alguna fuerza política más en el ayuntamiento, todos estaremos obligados a hablar de lo importante que es los problemas de los ciudadanos. Los sondeos hoy por hoy, señor Millán, y ya vamos concluyendo y fuera de tiempo. Los sondeos hoy por hoy le sitúan en torno a los 4 concejales, es decir, en la oposición, y si no, si tuviera que estar en el gobierno, pues sería sirviendo de aliado a alguien. Después de ese encuentro y con esa primera impresión, ¿de quién se siente más cerca o de qué planteamiento se siente más cerca? Yo me siento muy cerca de los planteamientos de Ciudadanos, del programa electoral, del sentir de la calle, de lo que percibo, que es una simpatía creciente hacia nosotros, y yo salgo a ofrecer a los sevillanos nuestro proyecto con toda la humildad, pero con toda la firmeza y con toda la convicción de que tenemos el mejor proyecto para Sevilla,
y consideramos que cuando lleguemos a la institución municipal, que vamos a entrar en la corporación con mucha fuerza y vamos a romper los esquemas de la política. Y en este momento lo que me planteo es llegar al máximo de sevillanos para que simplemente nos conozcan. Yo con eso creo que tenemos un terreno ganado y en este momento yo no me planteo para nada pactar, porque creo que vamos a tener una enorme fuerza en el ayuntamiento y quizás sean otros los que tengan que plantearse el pactar o no con nosotros. Eso significaría darle una enorme vuelta a lo que dicen ahora mismo las encuestas. Yo las encuestas la verdad es que tampoco tengo fe ciega en ellas, sí creo que marcan una tendencia. Nosotros hace 3 meses no éramos nadie, Ciudadanos a nivel nacional nos daban un 5%, ahora nos dan un 15%, yo no creo ni en el 5 ni en el 15%, creo que en el día a día hay fuerzas políticas que se están desmoronando y otras que están creciendo. Y yo creo que nosotros estamos en lo segundo, con lo cual no tengo por qué pensar que nosotros vamos a tener una fuerza minoritaria en el ayuntamiento. Yo creo que además para Sevilla es muy positivo que entre gente nueva, sin pasado político, honesta, competente y con ganas de cambiar las cosas. No quiero hablar de pactos, pero ¿dejaría votar a la lista más votada si no fueran ustedes? Yo creo que cuando Porque en los últimos días leemos y al señor Rivera, ahora sí, ahora no, ahora la lista más votada, o no sé si dejar gobernar a la lista más votada o a otros según si sus propuestas vienen mejor con las que tenemos nosotros. Entonces, al final, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros salimos a ganar y si no ganamos, no vamos a estar en el gobierno municipal. Y los sevillanos tienen 2 opciones. Si quieren que todo siga igual, pueden votar al PP y al PSOE, y si quieren que cambien las cosas, que voten a Ciudadanos. ¿Cuál sería su primera decisión de gobierno, señor Millán? Mi primera decisión de gobierno sería analizar las cuentas, ver qué nos encontramos y a continuación implantar un programa de reactivación económica en la ciudad dirigido a la creación de empleo. Bueno, pues por nuestra parte desearle toda la suerte en esta andadura y en esa campaña que arranca el jueves por la noche y según he leído en el programa de la ruta que va a hacer el señor Rivera, estará en Sevilla también y bajo el lema el cambio a secas, ni sensato ni nada de nada, simplemente el cambio. Sevilla pide cambio. Sevilla pide cambio. Bueno, pues veremos el día 24 de mayo por la noche si el cambio se produce o no y lo dicho, muchísima suerte y muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Onda Luz. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Ya saben que la actualidad regresa mañana aquí a Onda Luz Televisión Sevilla a partir de las 8:30 con nuestra compañera Ana Álvarez y Sevilla al día. Que descansen.